La mayoría de la gente viene a Guadalupe con un solo objetivo: cruzar estas puertas y entrar en su monasterio. Pero mientras todos miran hacia adentro, fuera hay un pueblo con una personalidad única, grabada en sus fuentes, en sus soportales y en cada uno de estos arcos medievales. Acompáñame a recorrerlo y verás por qué Guadalupe es mucho más que su impresionante monasterio, al que por supuesto también iremos. La Plaza de Santa María es la típica donde ocurre todo. Aquí tienes la oficina de turismo, tiendas de productos locales y muchas terrazas. Eso sí, un pequeño consejo: aunque el ambiente es inmejorable, si buscas probar las especialidades locales de verdad, quizá este no sea el mejor sitio, ni por calidad ni por precio. Vale la pena alejarse un poco para descubrir el sabor auténtico de Extremadura. Antes de movernos, fijaos en esta fuente. Esconde una curiosidad. La parte superior era una antigua pila bautismal de la basílica, en la que se bautizaron dos indios que Colón trajo de América y a los que pusieron por nombre Cristóbal y Pedro. Recorrer las calles de Guadalupe es atravesar de un arco a otro como si de un juego se tratara. Pasamos bajo el arco del Chorro Gordo, descendiendo hacia el del Tinte, de influencia mudéjar y que formaba parte de las puertas que cerraban las pueblas Alta y Baja. Esta es la casa de Gil Cordero, el pastor al que supuestamente se le apareció la Virgen, siéndole encomendada la labor de construir en ese lugar una ermita precedente del actual monasterio. El Arco de las Heras formaba parte del segundo cinturón defensivo y era la entrada para los peregrinos y viajeros que llegaban desde el sur y el este. Estamos en la calle Ruperto Cordero, una de las más típicas de Guadalupe, caracterizada por la arquitectura serrana, con casas porticadas a base de soportales de madera que sirven de enlace entre lo público de la calle y lo privado de las viviendas. Une el Arco de las Heras con la Fuente de los Tres Chorros, la más importante del pueblo junto a la de la Plaza de Santa María. Antiguamente formó parte de la red de Arca del Agua, una de las obras hidráulicas más importantes de la Edad Media en la península. Alcanzamos el Arco de Sevilla, creado en el siglo XVI por motivos de seguridad, y que era parte del primer cinturón defensivo del monasterio, que veis al fondo. Muy cerca, la casa de Gregorio López, humanista y miembro del Consejo de Indias. Ahora otros dos edificios emblemáticos, el Hospital de San Juan Bautista o de Hombres, en la actualidad parador de turismo, y a continuación el Colegio de Infantes o de Gramática. A la Galería Mudéjar se la conoce también como las Casas de los Capellanes. Es un pasillo porticado de estilo mudéjar del siglo XV. Uno de estos edificios es el llamado de La Buena Cristiana. El Hospital de Mujeres, de fachada gótica, estaba destinado a las mujeres peregrinas y necesitadas que viajaban a Guadalupe. En la parte inferior de la calle, el Arco de San Pedro, donde se hacía el control administrativo y fiscal. Presenta una imagen del santo en una hornacina. Los peregrinos pobres y los cofrades eran asistidos aquí, en el Hospital de San Sebastián, del siglo XV. Estos muros esconden lo que en su día fue la cárcel de la Inquisición, donde los herejes sufrían lo que ya os imagináis. Es el momento de acercarnos al mayor monumento del pueblo y uno de los más espectaculares de Extremadura, el Real Monasterio de Guadalupe. Declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1993, es una de las mejores muestras del mudéjar en la península. En su momento fue el principal destino de peregrinación del antiguo Reino de Castilla. La fachada tiene dos torres, la del reloj a la derecha y la de la portería a la izquierda. Este santuario, que también fue fortaleza, tiene estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico, y cubre una superficie de más de 20.000 metros cuadrados. Es un monasterio franciscano con el título de basílica, en el que se custodia y venera a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. Su origen está en una iglesia que mandó construir Alfonso XI. Los reyes católicos recibieron en Guadalupe a Cristóbal Colón en dos ocasiones. Tras el descubrimiento, Colón volvería al monasterio en agradecimiento por haber regresado de su viaje. El interior se puede visitar. Por cierto, dinos en los comentarios si ya lo has visto y qué te ha parecido.
En cada estancia hay un audio que detalla los pormenores del lugar, pero la visita es demasiado rápida y no da tiempo de ver con profundidad el conjunto del monasterio. En el claustro mudéjar destaca el templete construido en 1405 por Juan de Sevilla. Una de sus curiosidades son sus connotaciones islámicas, a pesar de tratarse de un elemento cristiano. Está abierto por sus 4 lados y en el centro aparecen los restos de lo que fue una fuente. En la iglesia, la capilla mayor está separada de las naves por una reja de principios del siglo XVI, realizada por los frailes Francisco de Salamanca y Juan de Ávila. El altar mayor tiene un retablo monumental de principios del siglo XVII. El monasterio tiene verdaderas joyas y obras de arte que no podemos mostrar porque está prohibido tomar imágenes. Pero entre ellas hay la mayor colección de cuadros de Zurbarán, sobre todo en la sacristía, de El Greco, de Goya, así como un crucifijo de marfil atribuido a Miguel Ángel y un vargueño realizado por uno de sus discípulos, Juan Glamín. Guadalupe es un bonito pueblo cacereño, de visita ineludible si viajas a Extremadura, en el que no puedes dejar de ver el precioso monasterio, además de recorrer sus silenciosas calles, algo que te agradecemos que hayas hecho ahora con nosotros. Nos encantaría que nos acompañaras en un próximo viaje. Te esperamos aquí.